Buen día, cibernautas. Ok, luego de la música introductoria veremos líneas notables en el triángulo. La bisectriz. Rápidamente, la bisectriz es la línea recta que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes, o sea que tiene la misma medida. Aquí en este ángulo lo mismo, se traza otra línea de tal manera que divide el ángulo en dos ángulos congruentes, misma medida. Aquí lo mismo, beta beta, misma medida. Entonces el punto de intersección de estas tres bisectrices se llama incentro. ¿Qué pasa en un triángulo obtuso? Lo mismo, la bisectriz mide al ángulo en dos partes iguales o dos medidas iguales. Aquí lo mismo, dos medidas iguales, aquí lo mismo, ¿sí? Entonces el punto de intersección de estas tres bisectrices es el incentro. ¿Y qué pasa en un triángulo rectángulo? Lo mismo, ángulos iguales, alfa alfa, aquí le vamos a colocar beta beta, y en el tercer ángulo le colocamos tita tita. Y de la misma forma las tres bisectrices se cortan en un punto llamado incentro. Entonces no se olviden, el incentro es el punto de intersección de las tres bisectrices interiores. La altura. La altura es la línea perpendicular trazada de un vértice al lado opuesto, pero como dije, en forma perpendicular, ¿sí? Formando ángulo recto. Entonces, si trazamos las tres alturas, ojo, las tres alturas, estas se cortan en un punto que tiene el nombre de ortocentro. Entonces, ortocentro, punto de intersección de las tres alturas. ¿Qué ocurre en el caso de un triángulo obtusángulo? A ver, si prolongamos este lado y trazamos del vértice opuesto una altura, vamos a tener lo siguiente. A ver, vértice, altura al lado opuesto, formando ángulo de 90 grados, ¿sí? Vamos a prolongar esta medida. Lo mismo hacemos aquí, de este vértice al lado opuesto, pero tiene que ser en forma perpendicular. Entonces trazamos más o menos por ahí la altura, ¿de acuerdo? Entonces nos faltaría la altura del tercer vértice al lado opuesto. Trazamos la altura en forma perpendicular, ¿sí? Y vamos a ver que las tres alturas se van a cortar en el siguiente punto. A ver, vamos a prolongar aquí. Prolongamos aquí. Prolongamos aquí, ya está prolongado aquí. Prolongamos y ojo, vean ustedes que las tres alturas se han cortado en un punto exterior al triángulo obtusángulo, o sea, está aquí. Entonces aquí está, que muy bien, el ortocentro. Aquí me olvidé de colocar, ojo, tengan cuidado, siempre los ángulos de 90 grados en las alturas. Aquí trazamos nuevamente
las alturas, ¿de acuerdo? A ver, de este vértice, voy a cambiar de color, de este vértice al lado opuesto una altura, de este otro vértice al lado opuesto otra altura, y de este vértice al lado opuesto otra altura. Recordemos la altura siempre formando ángulo recto. ¿Y qué observamos, jóvenes? Que aquí el punto de intersección coincide con el ángulo recto o el vértice del ángulo recto. Entonces este será el ortocentro. Ok, entonces recuerden los tres casos de la altura. En un triángulo acutángulo, el punto de intersección o el ortocentro está dentro del triángulo. En un triángulo obtusángulo, el punto de intersección está fuera del triángulo. Y en un triángulo rectángulo, el punto de intersección está en el vértice del ángulo recto. La mediana. La mediana es la línea o segmento trazado del vértice al punto medio del lado opuesto. Entonces, como ven aquí, al punto medio. Estas marquitas significan que tienen la misma medida, segmentos iguales. Entonces, nuevamente del segundo ángulo otra mediana, del tercer ángulo otra mediana, y estas tres se van a cortar en un punto llamado baricentro o centro de gravedad. ¿Y qué ocurre en el triángulo obtusángulo? No hay nada especial, simplemente las tres medianas se cortan dentro del triángulo. Recordemos, este es punto medio, este es punto medio, segmentos iguales, este es punto medio, este puede valer M y este vale también M, ¿sí? Punto medio. ¿Qué ocurre en el triángulo rectángulo? El punto de intersección simplemente está dentro del triángulo, no hay nada especial, al igual que el triángulo obtusángulo y acutángulo. Entonces, eso también miden igual, lados iguales, acá punto medio, estos segmentos miden igual, punto medio, estos segmentos miden, si este vale X, el otro segmento también mide X. Entonces la mediana, línea trazada de un vértice al punto medio del lado opuesto. Y el punto de intersección se llama baricentro. La mediatriz. La mediatriz es la línea perpendicular levantada del punto medio del lado de un triángulo. Por ejemplo, aquí levantamos una línea perpendicular formando ángulo recto, pero ojo del punto medio. Aquí otro punto medio, de este lado levantamos la o perpendicular, y en el tercer lado, punto medio, trazamos la perpendicular. ¿De acuerdo? Línea perpendicular, formando ángulo de 90 grados. ¿Qué ocurre en este caso? El punto de intersección de las tres mediatrices se llama circuncentre. ¿De acuerdo? Circuncentre. En un triángulo obtusángulo estará fuera del triángulo. En un triángulo rectángulo, miren, el punto de intersección de las tres mediatrices está justamente en el punto medio, ojo, punto medio de la hipotenusa. Punto medio de... Recordemos nuevamente, esta perpendicular levantada se traza del punto medio.
sea que estos segmentos miden igual. Aquí esta perpendicular se traza del punto medio, por lo tanto tengo aquí dos medidas iguales. Y aquí lo mismo, esta perpendicular trazada, levantada, también se traza de un punto medio, por lo tanto estos dos segmentos miden igual. Y el punto de intersección, recordamos, está en este sector. Bien, habiendo recordado ya la teoría, vamos a resolver el taller de ejercicios de la página 143. Entonces, en el texto del Minedo, página 143. Empecemos aquí el primer problema. Me piden hallar el valor de x. 4 casos. Bien, vamos a empezar con el primer problemita. Letra A. Antes, recordemos rápidamente, en un triángulo rectángulo, la suma de estos dos ángulos, que se llaman ángulos agudos, debe sumar 90 grados, ¿sí? Porque 90 más este ángulo 90 me tiene que dar los 180 que suman en un triángulo cualquiera, ¿sí? Aquí, esta propiedad dice que el ángulo exterior de un triángulo o un ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos interiores consecutivos. O sea que el ángulo alfa es igual a la suma de A más B. Ojo, no se olviden esta importante propiedad. ¿Qué más? En un triángulo cualquiera, cualquier triángulo, la suma de sus tres ángulos interiores suma 180 grados. No se olviden, los tres siempre suman 180 grados. Y también el triángulo tiene sus ángulos exteriores. Aquí, por ejemplo, un ángulo exterior A, un ángulo exterior B, un ángulo exterior C. Entonces, sabemos que la suma de estos tres ángulos exteriores siempre es igual a 360 grados. Bien, entonces no se olviden las anotaciones que hemos recordado. Entonces, rápidamente, aquí me dicen que este ángulo mide 20, este ángulo mide 70 menos 2x, este 30 más 5x. Sabemos que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto es? 180 grados. Entonces, si aquí tengo 20 grados, estos dos ángulos deben sumar ¿cuánto? Deben sumar 160 grados. Porque 160 más 20 me da los 180, que es la suma de los tres ángulos. Por lo tanto, sumamos 30 más 5x más 70 menos 2x igual a 160. Operando 5 menos 2x, 3x igual a 160. Y aquí 30 más 70 es 100. 100 positivo pasa al otro miembro con signo negativo, menos 100. Restando 160 menos 100, obtengo simplemente 60. El 3 pasa dividiendo a 60 y obtengo que x vale 20 grados, que sería mi respuesta. Letra A. Pasemos al siguiente problema. Aquí, jóvenes, miren, ángulo exterior, ángulo exterior, ángulo exterior. La suma de los tres ángulos debe ser igual a ¿cuánto? Muy bien, a 360 grados. Por lo tanto, sumando los tres ángulos debe dar igual a 360 grados. De aquí, despejando x, obtenemos que es igual a 360 menos, aquí, a ver, sumando 256. Y pasa al otro lado con signo cambiado. Y aquí restando obtengo
104 grados, que es la respuesta o el valor de X. En el siguiente C, miren, nuevamente la suma de los tres ángulos es 180 grados. Si aquí tengo 54 grados, estos deben sumar ¿cuánto? Muy bien, 180 menos 54, ¿no es cierto? Lo pueden hacer mentalmente y luego lo dividen en dos partes. Pero si no lo pueden hacer mentalmente, sumamos los tres ángulos. A ver, X más X, 2X más 54, me tiene que dar 280 grados. ¿Sí? Luego el 54 pasa a restar a 180, porque pasa con signo cambiado. Ahora sí, entonces restamos 180 menos 154 sería 126, ¿de acuerdo? El 2 pasa a dividir a 126 y obtengo como resultado 63 grados, que sería la respuesta, ¿de acuerdo? Hacemos al último. A ver, aquí miren, ángulo interior, y este sería un ángulo exterior. Por propiedad, rápidamente, el ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos interiores del triángulo. Por lo tanto, simplemente vamos a sumar los dos ángulos y obtenemos como respuesta que X es igual a 83 grados. Ok. Ahora sí, pasemos al problema 2. Me dicen ubicar primero el incentro, baricentro, circuncentro y ortocentro. Me dan ahí tres figuras. Este es un triángulo obtusángulo, triángulo rectángulo y un triángulo acutángulo. Entonces, empecemos. Para el primer caso, vamos a trazar, me dicen, el incentro. Entonces, incentro, punto de intersección de las tres bisectrices. Más o menos trazamos ahí tres bisectrices formando ángulos iguales. ¿Sí? Ahí están las tres bisectrices. Recordemos que estos ángulos miden igual. Estos ángulos, no se olviden, tienen la misma medida. Muy bien. Entonces aquí está el incentro. Luego me piden el baricentro. Baricentro es de un vértice al punto medio. A ver, disculpe, vamos a corregir una línea más bonita. A ver, ahí, punto medio, más o menos aproximadamente ahí. Al punto medio, más o menos por ahí. Y al punto medio, más o menos por ahí. Entonces, supuestamente este es punto medio, ¿no es cierto? Este es otro punto medio. Y este es otro punto medio. Ok, entonces ahí está el punto de intersección de las tres medianas que se llama baricentro. Ahora tracemos el circuncentro. Nuevamente recordemos circuncentro, punto de intersección de las tres perpendiculares trazadas de un punto medio. A ver, rápidamente, punto medio, trazamos la perpendicular, punto medio, trazamos la perpendicular. Ojo. Estas líneas, jóvenes, ojo, son perpendiculares trazadas del punto medio. Ok, entonces aquí estos son segmentos iguales, aquí también son segmentos iguales porque es punto medio el trazo que se ha hecho. Aquí también este lado con este otro segmento son iguales. Entonces aquí está el punto de intersección de las tres mediatrices que se llama circuncentro.
Y por último trazamos el ortocentro. ¿Qué es el ortocentro? La altura trazada al lado opuesto, pero aquí no tengo el lado opuesto. A ver, nuevamente el lado opuesto estaría por acá, entonces esta altura tendría que trazarse de la prolongación de aquí. Entonces, prolongando más o menos, a ver, me falló el cálculo, ahí estaría el trazo de la altura, recuerden, línea perpendicular trazada al lado opuesto. Aquí nuevamente, ¿dónde está la altura? Igual, la altura no puede ser así, al lado opuesto, porque es medio inclinada, tendría que ser más o menos derechito, pero también a dónde, también a la prolongación del lado opuesto. Y por último aquí, la otra altura, de ahí más o menos al lado opuesto. Recordemos, ángulo recto aquí, ángulo recto aquí. Entonces ahí están las tres alturas trazadas a los lados opuestos. Aquí vamos a prolongar, aquí vamos a prolongar, y vemos que las tres alturas, ojo, las tres alturas se cortan en un punto exterior, ¿sí? Como ya se explicó en la teoría. Bueno, ya está el primer caso. Ahora vamos a pasar al segundo caso. Triángulo rectángulo. A ver, nuevamente, revisemos. Me piden el incentro. ¿Qué es el incentro? Punto de intersección de las tres bisectrices. Entonces, una bisectriz, otra bisectriz, otra bisectriz. Entonces, recuerden, el punto de intersección de las tres bisectrices se llama incentro. Ojo, no se olviden, estos ángulos son iguales, alfa, alfa, beta, beta, y aquí le podemos llamar tita, tita. ¿Sí? Luego me piden el baricentro. ¿Qué es el baricentro? Muy bien, línea trazada del vértice al punto medio del lado opuesto, más o menos por ahí, al punto medio, más o menos por ahí, trazamos al punto medio, más o menos por ahí. Entonces, el punto de intersección de las tres medianas se llama baricentro. Recordemos, estos segmentos son iguales, ojo, ¿por qué? Porque es punto medio, ¿no es cierto? Miden igual. Ok, ahora nos faltaría el circuncentro. Bueno, ahora vamos a trazar el circuncentro, que es el punto de intersección de tres perpendiculares trazadas del punto medio en un triángulo. Entonces, circuncentro. A ver, vamos a trazar la mediatriz aquí. Mediatriz. Aquí otra mediatriz. Aquí otra mediatriz. Más o menos por ahí. Recordemos que las tres mediatrices se levantan en forma perpendicular. Ok, entonces aquí está el punto de intersección de las tres mediatrices que se llama circuncentro. No se olviden, aquí me faltó más pulso, estos segmentos son iguales, aquí también segmentos iguales, aquí también son segmentos iguales. Ahora nos falta el ortocentro. A ver, ortocentro, punto de intersección de tres alturas. Aquí estamos con la primera altura, segunda altura, ojo, altura formando ángulo recto, y aquí la tercera altura. Entonces, las tres alturas, miren, observen qué ha pasado, se han intersectado en este punto, o sea, en el vértice del ángulo recto. Bien, pasemos
al tercer caso. Si ustedes se dan cuenta, triángulo acutángulo. Entonces, aquí no hay nada particular, todos los puntos se cortan dentro del triángulo. A ver, empecemos con el incentro rápidamente. Bisectriz, bisectriz y bisectriz, y tenemos aquí el incentro. Para el baricentro, nuevamente trazamos al punto medio, a ver, perdón, al punto medio, más o menos por ahí, punto medio por ahí, al punto medio por ahí. Entonces no se olviden, estos segmentos son iguales porque es punto medio, aquí también es punto medio, medidas iguales a ambos lados, punto medio, medidas iguales a ambos lados. Listo. Entonces aquí está el punto de intersección, que es el baricentro. Nos toca ahora el circuncentro. Nuevamente vamos a trazar tres mediatrices. Recordemos, circuncentro, punto de intersección de tres mediatrices. Más o menos por ahí, una mediatriz, punto medio, otra mediatriz, y punto medio, otra mediatriz. Nuevamente recordemos, mediatriz perpendicular trazada del punto medio del lado del triángulo. ¿Listo? Entonces estos segmentos son iguales, estos segmentos son iguales, estos segmentos son iguales. ¿Listo? Entonces el punto de intersección de las tres mediatrices está aquí, circuncentro. Y por último, ortocentro. Nuevamente las tres alturas, una altura por aquí, formando una subida ángulo recto, esta es la altura. Otra altura sería más o menos por acá, ahí, y otra altura más o menos por ahí. Ahí están las tres alturas. Entonces, como se dan cuenta, las tres alturas se cortan dentro del triángulo acutángulo. ¿Cómo se llama este punto de intersección de las tres alturas? Ortocentro. Entonces, en el triángulo acutángulo, los puntos de intersección están dentro. Ahora sí, pasemos rápidamente al problema 3. A ver, son problemas muy sencillos. Me dice que es baricentro. Si es baricentro, entonces estos son medianas. Y son medianas, los segmentos son iguales. Si esto vale 2, esto también vale 2. Si esto vale 3, aquí también vale 3. Si aquí vale 4, este otro segmento vale 4. Entonces aquí tengo este lado 2 más 2, 4. Este otro lado 3 más 3, 6. Y este otro lado 4 más 4, 8. ¿Qué me pide? Perímetro. ¿Y qué es perímetro? La suma de los lados de esta figura. Por lo tanto, 6 más 4 más 8 es igual a 18, que sería mi respuesta. En el cuarto problema, me piden el ángulo MAC. MAC, o sea, este ángulo. Vamos a poner ángulo X. A ver. Pero sabemos que por propiedad, a ver, aquí, estos dos ángulos interiores sumados me tienen que dar el ángulo exterior que está afuera, alfa. O sea, alfa es igual a A más B. Eso ya hemos recordado al inicio. Si ustedes se dan cuenta que es lo mismo, ángulo interior me da igual al ángulo exterior. Por lo tanto, X más 19 grados es igual a 37 grados. Haciendo la diferencia, 19 pasa restando al otro miembro, obtengo que X vale 18 grados. Así de fácil. Siguiente problema, me dicen, identifica el punto notable. Bueno, aquí está fácil, miren, aquí es una altura, es una línea perpendicular y está en el punto medio. ¿Por qué? Porque aquí mide 4 y aquí mide 4.
Aquí nuevamente punto medio mide 5, mide 5. Entonces recordemos que la perpendicular trazada desde un punto medio de un lado de un triángulo se llama mediatriz. Por lo tanto, si esto es el punto de intersección de las tres mediatrices, esta también debe ser una mediatriz. Aquí igual son segmentos iguales. Entonces estamos hablando de qué? Del punto de intersección llamado circuncentro. Entonces la respuesta sería circuncentro. En el otro triángulo vemos que son líneas trazadas al lado opuesto formando ángulo recto, pero acá no me dicen que estos segmentos son iguales o no me dan otro dato, por lo tanto simplemente son alturas, ¿no? Tres alturas, y el punto de intersección de tres alturas se llama ortocentro. Vean aquí, esto como dato, mide 3, aquí mide 4, o sea que estos segmentos son desiguales, no miden igual. Por lo tanto, son simples alturas, por lo tanto, el punto de intersección de las tres alturas se llama ortocentro. Muy bien, hemos acabado con este taller. Espero que les haya sido de provecho. Gracias, nos vemos. No olviden hacer sus comentarios.